El hijo prodigio de una conserje afrodescendiente resolvió un problema de millones de dólares en segundos, pero cuando vio la reacción del presidente, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Ilaichi Vance, de 21 años, nunca imaginó que entregar un paquete en el 20º piso de Innova Corp se convertiría en el momento más humillante de su existencia. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Mientras esperaba el pago en recepción, sus ojos se fijaron en la pantalla gigante donde decenas de ingenieros discutían frenéticamente un algoritmo defectuoso que estaba costando millones al día a la empresa. «Dios mío, están usando una estructura de datos completamente errónea», murmuró observando el código proyectado en la pared. La recepcionista, una mujer rubia con tacones, puso los ojos en blanco. «Claro, el repartidor entiende de programación avanzada». «¡Qué gracioso!». Ilaichi ignoró el sarcasmo, pero no pudo apartar la mirada de la pantalla. El error era tan obvio para él como respirar. Una simple reorganización del árbol binario y la implementación de un hash distribuido lo resolverían todo en cuestión de segundos. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. «Disculpen», dijo él dirigiéndose al grupo de ejecutivos que pasaba por el vestíbulo. «Ese algoritmo de ahí están usando búsqueda lineal donde deberían usar indexación por hash, por eso se está bloqueando». El silencio fue ensordecedor. 12 hombres en traje miraron al joven negro con uniforme de repartidor como si acabara de hablar en un idioma alienígena. Arthur Sterling, presidente de la empresa, un hombre de 55 años con el pelo gris perfectamente peinado, soltó una risa baja y cruel. «Chico, ¿tienes idea de cuántos doctores en informática llevan 7 meses trabajando en este proyecto?» Ilaichi sintió que el calor le subía por el cuello, pero mantuvo la voz firme. «Sé que han perdido 105 millones hasta ahora porque el sistema se bloquea cada 250,000 consultas simultáneas». La risa de Sterling se le atragantó en la garganta. Esa cifra concreta no se había hecho pública. «¿Y cómo diablos lo sabes?», preguntó el vicepresidente de tecnología, la doctora Evelyn Reed, acercándose con recelo. Ilaichi respiró hondo. Su madre, Elena Vance, llevaba 16 años limpiando esas oficinas. Durante las madrugadas, mientras ella trabajaba, él hacía los deberes en las salas vacías, absorbiendo involuntariamente conversaciones técnicas y documentos que se dejaban sobre las mesas. Pero revelar eso sería humillar aún más a su madre. «Solo es una observación», respondió simplemente. Sterling cruzó los brazos esbozando una sonrisa maliciosa en los labios. «Muy bien, pequeño genio. Si eres tan inteligente, demuéstralo. Resuelve nuestro problema». El desafío resonó en el vestíbulo como una sentencia. Todas las miradas se volvieron hacia Ilaichi, algunas divertidas, otras claramente esperando una humillación épica. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel joven repartidor había sido aceptado en MIT a los 17 años, pero había rechazado la beca para cuidar de su madre con una enfermedad crónica. Ilaichi miró la pantalla, luego las caras expectantes a su alrededor. Algo brilló en sus ojos. No miedo, sino una determinación silenciosa que hizo que algunos de los presentes se dieran cuenta de que tal vez habían subestimado gravemente a quien tenían delante. «Está bien», dijo él sacando un smartphone gastado de su bolsillo. «Pero cuando resuelva esto, quiero que recuerden que juzgaron un libro por su portada. Si esta historia de prejuicios y superación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revolución que nadie olvidaría jamás». La doctora Reed se rió a carcajadas, un sonido que resonó en el vestíbulo como cristales rompiéndose. «Esto va a ser mejor que una comedia. Que alguien llame a seguridad para que grabe cuando se dé un batacazo». Ilaichi observó mientras se formaba un pequeño gentío alrededor de la pantalla. Los empleados aparecieron de todos los pisos, susurrando y señalando al repartidor que se había atrevido a desafiar décadas de experiencia en ingeniería. 18 minutos, declaró Sterling consultando su Rolex dorado. «Si no consigues mejorar ni siquiera un 12% nuestro rendimiento, quiero que te vayas de aquí y no vuelvas nunca más. Y llévate a tu madre contigo». La sangre de Ilaichi se heló. ¿Cómo sabía Sterling lo de su madre?
Ah, sí, continuó el presidente con una sonrisa venenosa. Elena Vance, nuestra conserje nocturna desde hace 16 años. Una mujer trabajadora, pero quizás sea hora de jubilarla, especialmente si descubre que ha criado a un hijo mentiroso. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. La humillación le quemó el pecho como ácido. Su madre lo había sacrificado todo. Noches de sueño, salud, sueños para que él pudiera estudiar. Trabajó en 3 empleos a la vez después de que su padre los abandonara, limpiando oficinas hasta altas horas de la madrugada mientras Ilaichi hacía los deberes en los rincones oscuros de los edificios corporativos. ¿Algún problema, chico? Preguntó Sterling, notando la tensión en el rostro de Ilaichi. ¿Todavía quieres jugar a ser programador? Ilaichi respiró hondo, recordando las palabras que su madre siempre le repetía. Hijo, cuando intentan humillarte es porque tienen miedo de lo que eres capaz de hacer. Puede empezar a cronometrar, dijo Ilaichi acercándose al terminal. La recepcionista rubia Chloe, según su identificación, lo grababa todo con su móvil. Esto se va a hacer viral, le susurró a una compañera. Influencer haciendo un reto tecnológico. Ilaichi ignoró los comentarios y se concentró en la pantalla. El sistema era aún más complejo de lo que había imaginado. Capas y capas de código mal optimizado, como una casa construida sin cimientos adecuados. Pero sus ojos entrenados, forjados por noches de estudio en bibliotecas públicas y tutoriales gratuitos en Internet, identificaron el patrón de inmediato. Mientras tecleaba, recordó todas las veces que lo habían subestimado en la escuela, donde los profesores lo trataban como otro caso perdido de los suburbios. En el examen de MIT, donde el entrevistador le preguntó si realmente pertenecía a ese entorno. En su propia decisión de rechazar la beca completa, cuando todos le dijeron que estaba desperdiciando su única oportunidad de salir de la pobreza. 12 minutos, anunció Sterling, claramente esperando presenciar un fracaso épico. La doctora Reyes se acercó observando el código que Ilaichi estaba escribiendo. Su expresión de confianza comenzó a vacilar. Espera, esto no puede estar bien. Ilaichi había reestructurado completamente la arquitectura de datos en menos de 10 minutos. Donde antes había 320 líneas de código confuso, ahora había 55 líneas elegantes y eficientes. ¿Qué has hecho?, preguntó una ingeniera de pelo rizado, genuinamente curiosa. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. He tratado el sistema como trataría un presupuesto familiar, respondió Ilaichi sin apartar la vista de la pantalla. Cuando tienes poco, aprendes a hacer mucho. He eliminado todo lo superfluo y organizado lo esencial. Sterling se acercó con la sonrisa empezando a desaparecer. Eso es imposible. Nuestras mejores mentes han trabajado 7 meses en este proyecto. Quizás el problema no eran las mentes, dijo Ilaichi con calma, sino las perspectivas. Cuando nunca has tenido que hacer rendir $1 durante una semana, es difícil entender la eficiencia real. La tensión en el aire era palpable. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, dándose cuenta de que algo inesperado estaba sucediendo. 3 minutos, murmuró Sterling, pero su voz había perdido la confianza anterior. Ilaichi terminó las últimas líneas de código y se alejó del terminal. Listo, pueden probarlo. La doctora Ree dudó, luego inició la simulación. La pantalla brilló, los números se precipitaron en cascada y luego silencio total. El sistema había procesado 250,000 consultas simultáneas en 4 segundos. 0 bloqueos, 0 errores. Eso no es posible, susurró alguien entre la multitud. Ilaichi miró directamente a Sterling. 98% de mejora en el rendimiento, 92% de reducción en el tiempo de procesamiento. El costo mensual de los servidores se reducirá a la mitad. El vestíbulo estaba en silencio sepulcral. Chloe había dejado de grabar con la boca abierta. Incluso la recepcionista arrogante parecía haberse tragado la lengua. Sterling apretó los puños con la cara roja de ira y humillación. Ha sido suerte. ¿Un truco? Lo has copiado de algún sitio. Puedo volver a hacerlo desde cero si lo desea, ofreció Ilaichi con tranquilidad. O explicar cada línea de código a su equipo, quizás incluso dar algunas clases sobre optimización de sistemas. Fue entonces cuando Sterling cometió su mayor error. Perdiendo por completo la compostura,
Gritó para que toda la empresa lo oyera. No voy a aceptar que me humille un repartidor negro. Seguridad, sacad a este vagabundo de aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Decenas de teléfonos móviles habían captado esas palabras. El racismo que Sterling había disimulado durante años acababa de estallar en público. Y Laiche permaneció inmóvil con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Había conseguido exactamente lo que necesitaba, no solo resolver el problema técnico, sino exponer la verdadera naturaleza del hombre que dirigía esa empresa. Interesante, dijo Laiche cogiendo tranquilamente su mochila. Porque según la ley laboral del Estado, la discriminación racial en el ámbito corporativo es un delito federal y teniendo en cuenta que unas 25 personas lo han grabado, cada nueva palabra que salía de la boca de Sterling solo cavaba más profundo el agujero de su propia destrucción. Mientras Laiche permanecía allí con la serenidad de quien acababa de convertir un momento de humillación en la primera pieza de un juego mucho más complejo que aún estaba comenzando. Las palabras de Sterling aún resonaban en Innova Corp cuando Laiche salió del edificio. 25 minutos más tarde encontró a su madre, Elena Vance, preparando la cena en el pequeño apartamento que compartían desde hacía 21 años. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Ella miró el rostro de su hijo e inmediatamente supo que algo había pasado. «Cuéntame todo», dijo ella, apagando la cocina y sentándose a la mesa de formica rayada. Laiche le contó cada detalle desde el momento en que vio el error en el código hasta las palabras racistas de Sterling siendo filmadas por decenas de personas. Elena escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo y preocupación. «Hijo mío», dijo ella finalmente, «¿tienes idea de lo que acabas de hacer?» «Probablemente he cometido el mayor error de mi vida», suspiró Laiche. Me he expuesto y ahora». «Ahora», le interrumpió Elena con firmeza, «has demostrado quién eres realmente. Y si ese hombre cree que puede destruir nuestra familia después de 16 años de mi sudor limpiando sus errores, es que no conoce a los Vance». Ella se levantó y se dirigió al armario, sacando una caja de zapatos polvorienta. Dentro había cartas, documentos y fotografías. «Hijo, hay cosas sobre Innova Corp que no sabes, cosas que he visto durante todos estos años de trabajo nocturno». Laiche miró los papeles con creciente sorpresa. Contratos fraudulentos, correos electrónicos impresos sobre despidos ilegales, fotografías de ejecutivos consumiendo sustancias en los baños de la empresa. «Mamá, ¿recogiste todo esto?» «Cuando eres invisible», sonrió Elena con tristeza. «La gente habla y hace cosas como si no existieras. Durante 16 años vi y escuché mucho más de lo que debería». Al día siguiente, Laiche recibió una llamada inesperada. «Hola, es Laiche Vance. Me llamo Daniel Chen. Soy periodista de investigación de Tech Insight News. He visto el vídeo que se ha hecho viral ayer sobre su interacción con Arthur Sterling». Laiche dudó. «No estoy seguro de querer dar entrevistas». «No es una entrevista», le interrumpió Daniel. «Es una propuesta de colaboración. Llevo 3 años investigando prácticas laborales ilegales en Innova Corp. Tengo fuentes internas que confirman un patrón sistemático de discriminación, pero necesito pruebas más sólidas». Se reunieron en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Daniel era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y ojos penetrantes que revelaban años de experiencia exponiendo la corrupción corporativa. «Laiche, ese vídeo es solo la punta del iceberg», explicó Daniel mostrando una carpeta repleta de documentos. «Sterling tiene un historial de despedir a empleados negros por motivos inventados, pagar salarios más bajos a las mujeres en puestos idénticos a los de los hombres y utilizar esquemas contables cuestionables para evadir impuestos». Laiche hojeó los documentos y reconoció algunos nombres de antiguos empleados que su madre había mencionado a lo largo de los años. «¿Qué necesita de mí?» «Acceso interno. Tu madre lleva 16 años trabajando allí. Tú tienes habilidades técnicas excepcionales y ahora Sterling ha cometido el error de subestimaros públicamente. Él intentará silenciar el escándalo del vídeo, pero si conseguimos pruebas adicionales, podemos destruirlo por completo», completó Laiche con un brillo de determinación en los ojos. Mientras tanto, en las oficinas de Innova Corp, Sterling convocó una reunión de emergencia con su departamento jurídico y de relaciones públicas. El vídeo había superado las 300,000 visitas en menos de 24 horas. «Quiero a ese chico y a su madre fuera de mi vista antes de que acabe la semana», espetó. «Y quiero que alguien encuentre una forma de invalidar la solución que ha creado».
Debe haber un error en alguna parte. La doctora Reed, que había permanecido inusualmente callada desde el incidente, finalmente habló. Arthur, tal vez deberíamos considerar ofrecerle un puesto al chico. Es evidente que tiene talento y eso podría ayudar a nuestra imagen pública. ¿Te has vuelto loco?, estalló Sterling. No voy a recompensar a un mocoso arrogante que me ha humillado en público. He encontrado una forma de deshaceros de él o encontraré a gente que pueda hacerlo. Lo que Sterling no sabía era que la doctora Reed había grabado discretamente toda la conversación en su teléfono. Años de observar las prácticas cuestionables del presidente finalmente habían llegado al límite cuando fue testigo de cómo se rechazaba el talento genuino por puro prejuicio. Esa noche, Reed llamó a un número que Daniel Chen le había dado a Ilaiche. «Tengo algo que querrán escuchar», dijo ella simplemente. En los días siguientes, Ilaiche se transformó. Durante el día seguía entregando paquetes y manteniendo una apariencia de normalidad. Pero por la noche trabajaba con Daniel y ahora con Reed para documentar metódicamente cada irregularidad de Inevac Corp. Descubrieron un patrón aterrador: contratos de desarrollo de software sobrevalorados para empresas fantasmas, empleados pertenecientes a minorías sistemáticamente pasados por alto en los ascensos y un plan en el que Sterling vendía información privilegiada sobre productos en desarrollo a la competencia. «Tenemos material suficiente para destruir su carrera y llevar a la empresa a la quiebra», dijo Daniel durante una de sus reuniones nocturnas en el apartamento de Ilaiche. «No», respondió Ilaiche con calma, sorprendiendo a todos. «No queremos destruir la empresa. Hay gente buena ahí dentro, empleados honestos que dependen de esos trabajos. Queremos algo más quirúrgico». Elena sonrió, reconociendo la sabiduría que había intentado inculcar a su hijo durante años. «La mejor venganza no es rebajarse a su nivel, hijo, es elevarse tan alto que se sientan diminutos al mirar hacia arriba». Ilaiche asintió con un plan empezando a formarse en su mente. «Sterling cree que solo soy un repartidor ignorante. Usemos esa arrogancia en su contra». Se volvió hacia Daniel. «Dijiste que tienes contactos en la junta directiva de Inevac Corp. 3 miembros que están cada vez más descontentos con la gestión de Sterling. ¿Por qué?». Ilaiche sonrió con un brillo peligroso en los ojos. «Porque les vamos a dar una alternativa que nunca vieron venir. Sterling quiere humillarme públicamente. Perfecto. Le daremos exactamente esa oportunidad». Mientras planificaban, ninguno de ellos se percató de una figura sombría que observaba el apartamento desde una ventana del edificio vecino. Sterling había contratado a un investigador privado para vigilar a la familia Vance, seguro de que encontraría algo comprometedor. Lo que él no sabía era que su propia paranoia estaba a punto de convertirse en el catalizador final de su destrucción. Cada movimiento desesperado que hacía solo proporcionaba más pruebas para el expediente que crecía silenciosamente en su contra. Ilaiche miró a su madre, luego a Daniel y Reed. «Están listos para dar un giro completo a la situación». Todos asintieron y en ese momento, sentados en la humilde cocina donde Elena había criado a un genio, nació un plan que no solo transformaría sus vidas, sino que redefiniría lo que significaba la verdadera justicia en el mundo corporativo. El joven al que Sterling había intentado humillar estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, y el giro sería tan elegante como devastador. La sala de conferencias de Inevac Corp nunca había visto una reunión como aquella. Sterling había convocado a toda la junta directiva, a la prensa tecnológica local y a representantes de los principales inversores para lo que él denominó demostración de liderazgo e integridad corporativa. «Señores», declaró Sterling ajustándose la corbata italiana, «los he reunido aquí hoy para que sean testigos de cómo tratamos a los empleados problemáticos y los intentos de difamación contra nuestra empresa». En la entrada de la sala, Ilaiche entró tranquilamente con la misma camisa sencilla de siempre. Sterling sonrió como un depredador que acaba de oler sangre. «Ah, ha llegado nuestro famoso genio del reparto», anunció Sterling a toda la sala. «Espero que lo hayan grabado porque hoy van a ver cómo se desenmascara a un joven mentiroso». Ilaiche se sentó en la silla que le indicaron, fijándose en las cámaras estratégicamente colocadas alrededor de la sala. «Perfecto, tal y como había planeado». «Señor Vance», comenzó Sterling caminando teatralmente alrededor de la mesa, «usted afirmó que mejoró nuestro sistema en un 98%. Nuestros expertos han descubierto que fue pura suerte, un truco de aficionado». La doctora Reed, sentada al fondo de la sala, intercambió una mirada nerviosa con Ilaiche. El plan estaba funcionando exactamente como había previsto. De hecho,
continuó Sterling, hemos descubierto que usted y su madre están involucrados en un plan para robar propiedad intelectual en nuestra empresa. Tenemos pruebas de que ella fotografiaba documentos confidenciales durante las limpiezas nocturnas. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Ilaiche permaneció inmóvil, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que algunos de los presentes se movieran incómodos en sus sillas. Esa es una acusación muy grave, señor Sterling, dijo Ilaiche con calma. Espero que tenga pruebas que la respalden. Por supuesto que las tengo, gritó Sterling, perdiendo rápidamente la compostura. Contraté a un investigador privado que lo documentó todo. Fotos de su madre en lugares donde no debería estar, ustedes dos reuniéndose con personas sospechosas. Ilaiche asintió lentamente. Interesante. ¿Y ese investigador privado también le siguió a usted? Sterling dejó de caminar. ¿Qué quiere decir con eso? Ilaiche sacó una tableta de su bolsillo y la conectó al sistema de proyección de la sala porque mientras su detective privado me seguía, Daniel Chen de Techinside News estaba investigando algo mucho más interesante. La primera imagen que apareció en la pantalla era una foto de Sterling saliendo de un restaurante caro con un hombre trajeado. La fecha indicaba 4 semanas atrás. Este es Boris Volkov, representante de Globaltech, Rusia, explicó Ilaiche a la sala cada vez más silenciosa. Competidor directo de Inevac Corp. Estaban discutiendo la venta de algoritmos patentados por $15 millones. El rostro de Sterling palideció al instante. Eso es falso. Es un montaje. Ilaiche volvió a hacer clic. Esta vez la pantalla mostró una grabación de audio. La inconfundible voz de Sterling llenó la sala. El algoritmo de aprendizaje automático vale al menos 22 millones en el mercado negro. Puedo entregar los códigos fuente completos a finales de mes. Eso está sacado de contexto, gritó Sterling, pero su voz había perdido toda autoridad. ¿Contexto? Sonrió Ilaiche por primera vez. Entonces vamos a dar más contexto. La siguiente secuencia de diapositivas mostraba contratos falsificados, correos electrónicos sobre despidos por motivos de discriminación racial y fotografías de ejecutivos consumiendo sustancias en los baños de la empresa. Exactamente material que Elena había recopilado discretamente durante 16 años. Dios mío, murmuró uno de los inversores. Arthur, ¿es eso cierto? Pero Ilaiche aún no había terminado. La pantalla mostraba ahora la grabación completa de la reunión original entre él y Sterling, incluidas las palabras racistas que habían sido eliminadas de algunos vídeos filtrados en Internet. Y ahora, dijo Ilaiche, con voz cada vez más firme, la parte que realmente importa. La última presentación mostraba los resultados financieros reales de la implementación del algoritmo de Ilaiche. En 3 semanas había ahorrado la empresa exactamente $155 millones en costes operativos y había aumentado la eficiencia del sistema en 125%. Todo ese dinero, dijo Ilaiche mirando directamente a Sterling, ha sido generado por una solución creada por un joven negro repartidor utilizando los conocimientos adquiridos mientras mi madre, una mujer digna que ha trabajado 16 años en esta empresa, limpiaba los errores que ustedes dejaban atrás. El silencio en la sala era sepulcral. Sterling temblaba visiblemente con el sudor corriéndole por la frente. Vosotros lo habéis planeado. Me habéis tendido una trampa. No, respondió Ilaiche con calma, apagando el proyector. Tú te has tendido una trampa a ti mismo. Yo solo lo he documentado. En ese momento, Daniel Chen entró en la sala acompañado por 2 agentes federales. Arthur Sterling está arrestado por espionaje industrial, discriminación racial en el lugar de trabajo y fraude fiscal. Mientras Sterling era esposado, gritó desesperadamente, «Esto es una persecución. No pueden hacerme esto. Yo construí esta empresa». Ilaiche se levantó, se ajustó la sencilla camisa y miró al hombre que había intentado destruir a su familia. «Señor Sterling, la diferencia entre nosotros es muy sencilla. Usted ha utilizado su posición para oprimir a la gente. Yo he utilizado mi inteligencia para proteger a la gente». Mientras se llevaban a Sterling, uno de los miembros del Consejo de Administración se acercó a Ilaiche. «Señor Vance, nos gustaría discutir una propuesta con usted. Necesitamos un nuevo presidente». Ilaiche sonrió pensando en su madre, que en ese momento probablemente estaría preparando la cena en el pequeño apartamento que pronto dejaría de ser necesario. «Lo consideraré, pero primero tengo que entregar un paquete». La sala estalló en risas nerviosas,
pero todos comprendieron que habían sido testigos de algo extraordinario. El joven al que Sterling había intentado humillar se había convertido en el artífice de su propia destrucción, demostrando que la verdadera justicia no proviene de la venganza ciega, sino de la paciencia inteligente y del valor de exponer la verdad cuando finalmente llega el momento adecuado. 6 meses después, Ilaichi Vance caminaba por los pasillos de Innova Corp, ya no como repartidor, sino como presidente más joven de la historia de la empresa. A los 22 años dirigía un equipo de 250 empleados y supervisaba contratos que movían miles de millones de dólares al año. La ironía no se le escapaba a nadie. El mismo vestíbulo donde había sido humillado ahora exhibía su foto en la pared de los ejecutivos, justo debajo del eslogan corporativo que él mismo había creado. La excelencia no tiene color, solo resultados. ¿Cómo se siente al ser llamado el presidente más joven e innovador de Silicon Valley?, le preguntó la reportera de Business Insider durante la entrevista para la portada de la revista. Ilaichi sonrió ajustándose la corbata que aún le resultaba extraña después de meses. Es curioso. Hace 6 meses solo era el chico negro que repartía paquetes. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Al parecer el título cambia cuando salvas a una empresa de la quiebra. La transformación de Innova Corp había sido espectacular. Bajo el liderazgo de Ilaichi, la empresa no solo recuperó los 105 millones perdidos, sino que triplicó su valor de mercado. Su revolucionario algoritmo se estaba licenciando en empresas de todo el mundo. Elena Vance, ahora jubilada con una generosa pensión que Ilaichi se encargó de establecer para todos los empleados de limpieza de la empresa, observaba con orgullo desde la primera fila durante la ceremonia de entrega del premio a su hijo como ejecutivo del año. Nunca dudé, susurraba a sus amigas. Siempre supe que ese niño llegaría lejos, solo que no sabía que llegaría tan lejos que ni siquiera yo podría alcanzarlo. Mientras tanto, Arthur Sterling se había convertido en un completo paria en el mundo empresarial. Tras salir de la cárcel federal, donde pasó 5 meses por espionaje industrial y discriminación racial, ninguna empresa tecnológica quería contratarlo. Sus antiguos compañeros ejecutivos cruzaban la calle para evitar saludarlo. Su club de golf canceló su membresía. Su exmujer había solicitado el divorcio y se había quedado con la mitad de los bienes restantes y él ahora vivía en un apartamento de una habitación en los suburbios, trabajando como consultor independiente para pequeñas empresas que ni siquiera conocían su escandaloso pasado. La caída había sido tan brutal como pública. Los vídeos de su detención seguían circulando en las redes sociales, siempre acompañados de comentarios sobre el karma y la justicia poética. La doctora Reel, que se había convertido en vicepresidenta senior de Innova Corp, solía comentar en las reuniones ejecutivas: «Nunca he visto un cambio tan radical». Ilaichi convirtió la humillación en inspiración y Sterling convirtió el privilegio en prisión. Durante una conferencia sobre diversidad en el entorno corporativo, Ilaichi fue preguntado sobre cómo había conseguido perdonar a quienes habían intentado destruirlo. «¿Perdonar?», se rió Ilaichi entre dientes. «No lo perdoné. Simplemente utilicé la energía que él me dio de una manera más inteligente. Sterling me enseñó que la mejor venganza no es rebajar a tu enemigo a tu nivel, sino elevarte tan alto que él se vuelve irrelevante». Chloe, la antigua recepcionista arrogante que se había burlado de él, ahora trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad tras ser despedida por actitud inadecuada con los clientes. Cada vez que veía noticias sobre Ilaichi en los medios de comunicación, sentía un nudo en el estómago al recordar cómo había subestimado por completo a aquel joven. La sala de conferencias donde todo comenzó fue renovada y transformada en el Centro de Innovación Ilaichi Vance, un espacio dedicado a animar a los empleados de todos los orígenes a compartir ideas sin miedo a juicio. En la pared, una placa dorada muestra la frase que Ilaichi repitió durante su primer discurso como presidente: «La genialidad ignorada hoy es la revolución de mañana». Ilaichi mantenía una rutina sencilla. Todos los viernes por la noche seguía entregando paquetes de forma voluntaria en los refugios de la ciudad para recordar de dónde vengo, explicaba. Y para que otros jóvenes vean que no importa dónde estés hoy, lo que importa es hacia dónde vas. Daniel Chen, el periodista que había ayudado a sacar a la luz la corrupción, escribió un libro sobre el caso que se convirtió en un éxito de ventas. El título, Del repartidor al presidente, cómo la verdad derribó un imperio de mentiras. 3 años después de la humillación inicial, Ilaichi recibió una invitación para dar una conferencia en la Universidad de Mead, la misma que había rechazado para cuidar de su madre. Al final de la presentación, un estudiante levantó la mano.
Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo? Ilaiche pensó por un momento, mirando al auditorio repleto de jóvenes inspirados. Solo cambiaría una cosa. Entregaría ese paquete 7 minutos antes para tener más tiempo de ver la cara de sorpresa de Sterling cuando se dio cuenta de que había subestimado al chico equivocado. El público estalló en risas y aplausos. Arthur Sterling intentó destruir a un joven negro con talento, pero sin querer acabó construyendo la leyenda de Ilaiche Vance. El expresidente aprendió de la peor manera posible que la verdadera venganza no es devolver la humillación sufrida, sino alcanzar un éxito tan rotundo que tus opresores se pasen el resto de sus vidas preguntándose cómo pudieron estar tan ciegos. Si esta historia de superación te ha emocionado, suscríbete al canal para descubrir más historias reales de personas que han convertido la injusticia en combustible para alcanzar un éxito extraordinario.